Saludos amigas y amigos de su servidor Wepen, llegando a ustedes como siempre con espontaneidad, autenticidad, originalidad. Quiero hacerles unas cuantas preguntas, las cuales, como siempre, les voy a dar posibles respuestas. No tienen que ser falso o verdadero, absoluto. Lo único absoluto es Dios y no lo estamos viendo ni siquiera. Bien, pregunta número 1. ¿Qué es el cáncer? El cáncer no es más que un comportamiento celular anormal. Lo normal es la apoptosis. Una célula en un comportamiento normal nace, crece, se reproduce y muere, lo que somos nosotros. La anormalidad de esa célula es explicada por los premios Nobel Sidney Farber, explicado también por Mary Clark King, explicado también por Harold Varmus. Aquellos que han estudiado las células, los oncógenes, los coiniciadores, que se convierten en zombies inmortales, lo normal, diría yo, y cualquier científico, digo, no soy científico, yo soy un pelagato de la ciencia, estudio ciencia, pero no soy un científico, soy un estudiante. Bien, lo normal de una célula es la apoptosis. ¿Qué es la apoptosis? La muerte de la célula. Una célula muere, nace otra. ¿Por qué? Nace, como dije, nace, se reproduce y muere. Las células oncógenes, las coiniciadores, las que se convierten en zombies, en inmortales, no es más que porque tienen ese comportamiento. Se le dañan los orgánulos, uno de los orgánulos de la parte de la célula que se daña primero es la parte del almacenamiento de la energía, la mitocondria. Bien, la otra pregunta es, ¿cómo se produce el cáncer? ¿O qué lo causa? ¿Cuáles son los elementos, los factores de riesgos? Bien, el cáncer lo causa muchos elementos, factores, una suma incontable de acontecimientos a través del tiempo. Por eso es importante observar el historial médico familiar. Entiéndase, estudiar el historial de nuestro padre, cuáles fueron las razones que hicieron que mi padre se enfermara, que mi madre se enfermara. ¿Cómo murió mi padre? ¿Cómo murió mi madre? ¿Cómo está mi madre? ¿En qué condiciones vive? Todas esas son cosas que nos ayudan a nosotros a estudiar los factores de riesgos que son incontables. Todos los científicos hoy en día están observando los factores, los elementos de riesgo del cáncer. Y partiendo de ahí, diríamos que uno de los factores, y en lo que concluyen todos
cada uno de los científicos es que la célula, oncógenes, oncoiniciadores, zombies, inmortales, se alimentan de azúcar, llamada en ciencia glucosa. Los azúcares, aquellos alimentos tipo mayormente tipo E, que muchas veces se combinan con tipo A. Paso a explicar cuáles son los alimentos mayormente tipo E. Los almidones, que al final se convierten en azúcares. La maltosa, eso es azúcar, maltosa, azúcar. ¿Cuál otro? La fruta, la fructosa. Al final del día, lo que hace ese azúcar de la fruta llamada fructosa en la ciencia, que hace que la célula se alimente de una forma anormal, y en lugar de hacer la apoptosis, ese proceso lo que hace es que se convierten en inmortales, porque aumenta la insulina, y al aumentar la insulina cierra el paso del control de ese azúcar, de los azúcares. No sigue produciendo lo que controla ese azúcar. Entonces se convierten en lipoproteínas, que son las que alimentan y le dan energía a las células zombies, a las células cancerosas. Bien, ¿cuál otro? La sacarosa. Todo lo que comemos en el día, la grasa que ingerimos, al final de ese proceso metabológico se convierte en azúcar, llamado glucosa, y la glucosa a su vez transferida a energía. Bien, la otra cosa, dijimos fructosa, sacarosa, maltosa, glucosa, lactosa de la leche. Todos esos alimentos que pertenecen al tipo E alimentan las células inmortales que producen el cáncer o los cánceres. Y así un sinnúmero de cosas. Ahora, ¿qué debemos hacer para evitar ese proceso anormal en las células? Ya después que usted ha identificado los factores de riesgo, los elementos que producen los cánceres o el cáncer, bueno, usted lo que tiene que comenzar a proceder de forma o actuar de forma proactiva para evitar que eso se convierta en un problema ya serio, inextirpable, porque muchas de las veces ese cáncer hace ramificaciones, lo que en ciencia se llama metástasis, y es imposible ya acabarlo y ahí morimos. Entonces, es importante saber que
un factor de riesgo es el estrés. El estrés hace un desequilibrio en enfermedades, por ejemplo, psicosomáticas, como el trastorno de sueño. Yo he hablado de eso. La mala digestión, porque atropella el mientérico o el sistema nervioso entérico, que es el que se encarga de la digestión, porque agarra toda esa parte de a lo que se llama la microbiota, la defensa de esos microorganismos, que es la que estabiliza la metabolización, el sistema metabológico del cuerpo. Y partiendo de ahí, si me preguntasen a mí personalmente, ¿qué es el cáncer? Yo le diría, partiendo de los 4 niveles de organización del cuerpo, yo diría que el cáncer no es más que un desbalance atómico, molecular, celular, molecular celular, histológico, porque ataca los tejidos histológicos. Desbalance atómico, molecular celular, histológico. Esa es la definición que yo le diría de lo que es el cáncer. Y así muchas definiciones se podrían encontrar. Esa es mi definición. Células que aparecen y no mueren. Eso es un cáncer. ¿Cómo evitar eso? Aumentar también el pH, el potencial de hidrógeno en nuestro cuerpo, aprendiendo a hidratarnos de forma apropiada, saber de que algunos alimentos nos sacan los líquidos, que algunos alimentos nos hacen retener líquido e inflamamos. Identificar los alimentos que nos agreden, que producen ITI. O sea, ITI significa inflamación en los tejidos, en los órganos, en los sistemas, en los aparatos. Evitar esas inflamaciones. ¿Cuáles son los alimentos que nos agreden a nosotros? Mayormente los médicos no nos lo dicen regularmente. Algunos médicos de confianza que nos toman pena nos dicen: todos los aceites procesados son inflamadores, que inflaman, agreden el sistema metabológico del cuerpo, los niveles de organización, inflaman, descontrolan, hacen un desorden hormonal. Y en lugar de nosotros mantener un balance hasta en nuestro peso, lo que hace es que nos desbalanza, nos descontrola. Saber que lo que es bueno para el cuerpo es bueno para el cerebro. Saber que lo que daña los intestinos daña también los demás órganos. Uno de los órganos que hay que mantener bien es el cerebro, porque el cerebro es el centro de nuestro cuerpo, no es el corazón, no. El cerebro y la espina dorsal, que es el centro, por eso se llama sistema nervioso central, que se compone del cerebro y la espina dorsal. Ya yo le expliqué lo que era el sistema nervioso.
las dos partes. Perdón, a dos partes, una gripecita ahí. El sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, somático, autónomo, parasimpático, simpático, sistema mientérico, el entérico, y así las ramificaciones que salen de todos esos sistemas, pero mueren en uno, en el sistema nervioso central, que es el cerebro y la espina dorsal. Estamos. Para concluir, ya identificando los factores de riesgo del cáncer, nosotros lo que podemos hacer es comer mejor, identificar los alimentos, todos los alimentos que producen azúcar excesivamente son dañinos. ¿Escucharon bien? Todos los alimentos que producen azúcares excesivamente son dañinos. Llámese el pan, todo el pan, ya sea de dieta, no hay pan de dieta, todo. La leche, los aceites procesados, toda la comida procesada, toda son, producen inflamación y son dañinas. Comer para sanar, comer para mantenerse sano es la meta que debe ser de cada uno de nosotros los seres humanos, porque de otra manera no tendría sentido. Por eso mi lema es Dios, salud, familia, amigos y amigas, y si sobra tiempo, dinero. Oiga, lo puse en quinto lugar, lo económico. Y muchas personas dirían, bueno, lo económico es lo más importante, porque tú sin dinero tú no puedes pagar un hospital, una clínica. No me hable a mí de eso. No. ¿Por qué Dios? Porque Dios es el mejor psiquiatra, el mejor psicólogo. Esa relación interpersonal que usted tiene entre usted y Dios, eso le hace lo hace cuidar a usted, porque la Biblia dice que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, por eso es que yo digo que primero Dios, luego salud. Yo no quiero nada si no tengo salud. ¿Para qué? ¿Para qué quiero yo dinero si no tengo salud? No me importa. No me importa nada si no hay salud. Mire, si no hay salud no puedo yo ni darle gracias a Dios. Porque cuando me hinque, lo que en lugar de decirle gracias a Dios, voy a decir, me voy a quejar. Bien, volviendo al cáncer. Hay que tener en cuenta los factores de riesgo, cómo nos estamos exponiendo, como lo más sencillo, como al no saber tomar agua para hidratarnos correctamente, nosotros nos dañamos en el cuerpo. Yo le hablé de lo que es el segundo cerebro, la microbiota, aquellos microorganismos en los intestinos que nos hacen mantener una metabolización balanceada, una buena digestión, una buena circulación, una buena metabolización de los alimentos, para poder pensar bien, para poder generar bien, para poder tener buenas relaciones sexuales, buenas relaciones interpersonales, personales, porque si usted no está bien, no está
funcionando bien, usted está malhumorado, está alterado, le da mala respuesta a los demás porque su sistema nervioso está alterado. Y eso lo puedo comprender ahora profundizando en la psicología. Evitemos caer en un cáncer, estudiemos el historial médico familiar nuestro, los factores de riesgo, vuelvo y repito, para actuar de forma proactiva. Buenos días y que Dios nos ampare.